Hola, buenas tardes. Pues hoy estamos martes, damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, a través de nuestra página de internet. Mandamos un saludo y para mí eso es un privilegio el día de hoy, compartir la palabra. Haciendo un recuento, los días miércoles estamos viendo una plática para valientes, estamos enfocados en el segundo libro de Samuel, y estudiando el segundo libro de Samuel, encontré un pasaje que hoy te quiero compartir, que al compartirlo para mí fue un recuento, un regreso, un sentir de gracia, de la gracia de parte de Dios, y quiero compartirte el versículo. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 14, y la palabra de Dios dice así: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Hacemos una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, yo te pido en esta tarde que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones. Disponemos de este tiempo, Señor, y te damos gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Leyendo este pasaje, quiero hacerte un poquito de historia para que podamos entender cómo es que se dio este versículo. En este capítulo, Joab manda a traer a una mujer de Tecoa, y la Biblia la describe como una mujer virtuosa. Y yo te quiero platicar rápidamente porque la palabra de Dios dice que en el capítulo anterior, Absalón hace una fiesta en la cual manda a traer a sus hermanos, y en el versículo 28 ahí nos describe la palabra que Absalón manda a matar a su hermano Amnón. ¿Por qué razón lo mandó a matar? Porque la palabra de Dios dice que Amnón violó a su hermana Tamar, y entonces Absalón había guardado ese rencor hacia su hermano, y en el versículo 28 dice que lo manda a matar. Y pasando de ahí, dice en el versículo 38 del capítulo 13 que Absalón huyó y se fue a Gesur y estuvo ahí 3 años. Y yo te quiero platicar rápidamente. Cuando nosotros cometemos una falta, cuando nosotros cometemos un error hacia nuestra familia, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra madre, muchas veces huimos de la situación, nos escondemos, nos vamos a refugiar. Y Absalón estuvo ahí 3 años. Pero aquí nos dicen que Joab conocía el corazón de David y conocía también el corazón de Absalón. Y para Joab era algo intranquilo, era algo que le preocupaba ver cómo David lloraba por Amnón, pero estaba separado a Absalón, y veía cómo Absalón tomaba una actitud de rebeldía, una actitud de orgullo, una actitud de soberbia, una actitud en la cual Absalón pensaba que había hecho justicia por la violación de su hermana. Y entonces pasaron 3 años y Absalón aislado, David en el palacio, y Joab estaba preocupado por esta situación. Y en el capítulo 14 del versículo 1 dice que conociendo Joab el corazón del rey, se inclinaba por Absalón, lo mandó a traer. Y entonces Joab manda a traer a la mujer y le dice: oye, vas a ir a ver al rey, le vas a contar una historia, le vas a contar que tenías 2 hijos, en las cuales uno de tus hijos mata a tu otro hijo, y le vas a pedir, qué curioso, fíjate, le pide que no haga misericordia, que no haga justicia, porque la ley en ese tiempo era que si tú matabas a alguien tenías que pagar, y tenías que pagar con la muerte. Entonces Joab conocía la ley, que conocía que David tenía un corazón justo, y le pide que esta mujer se presente delante del rey, pero que no haga justicia. Y entonces pasaron 3 años, y entonces en el versículo 21 dice que entonces el rey dijo a Joab: he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y en el versículo 23 dice: se levantó luego Joab y se fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: vayas a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey.
Fíjate qué curioso. Absalón estaba en Jesús esperando principalmente que su papá muriera, ¿sabes? Porque Absalón estaba lleno de orgullo, lleno de soberbia. Y entonces viene, lo manda a traer el rey. Y el rey estaba esperando una actitud, estaba esperando que el corazón de Absalón viniera con un quebranto, con un arrepentimiento y le pidiera perdón por el pecado que había cometido. Pero ¿sabes qué? Absalón no dijo nada y el rey lo mandó a su cuarto. Qué importante es cuando nosotros tenemos un encuentro con nuestros padres con una actitud correcta, porque Absalón absolutamente no dijo nada, estaba orgulloso. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que Absalón, en el versículo 28 de segundo libro de Samuel, dice, en el capítulo 14, dice que y estuvo Absalón por un espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Ahora fíjate, el rey lo manda a traer. Absalón estuvo en Jesús 3 años. Ahora David lo manda a traer, ya está en el palacio, pero dice la palabra que pasaron 2 años, pero no se hablaron. Y qué triste es ver que cuando nosotros cometemos una falta, y muchas veces, o cuántos de nosotros hemos tenido un problema con papá o con tu mamá, y regresas a casa, pero no te hablas con tu mamá, no te hablas con tu papá. Y la verdad es muy triste. Yo conozco a personas, incluso yo mismo viví una situación en la cual tuve un problema con un familiar. Vivíamos en la misma casa, pero ¿sabes qué? No nos hablábamos para nada. Comíamos en la misma mesa, pero no nos hablábamos. Y yo creo que es un tiempo muy complicado, muy difícil. Y dice la palabra que pasaron 2 años. Entonces Absalón manda a quemar las tierras de Joab, porque dice la palabra que lo manda a traer y Joab no va a verlo, lo vuelve a mandar a traer y no va Joab, y dice que manda a quemar sus tierras. Entonces Joab va a verlo y le dice que ¿por qué has quemado mi tierra? Y en el versículo 22 dice, y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué viene de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay pecado en mí, mátame. Y vino pues Joab al rey, y se le hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Pero fíjate, volvemos a tener una misma actitud de Absalón, una actitud de orgullo, de soberbia, porque aun cuando David estaba dispuesto a perdonarlo, Absalón no dijo nada. ¿Y por qué te digo que David estaba dispuesto a perdonarlo? Porque unos capítulos atrás podemos ver a David cuando es confrontado por el profeta Natán. Él reconoce que había pecado contra Dios, y entonces David puede expresar y pudo sentir la gracia del perdón, y escribió el Salmo 51 que muchos conocemos. En el peor momento de la historia de David, escribe uno de los salmos más hermosos. Y entonces David esperaba que su hijo viniera pidiendo perdón, pidiendo gracia, pidiendo misericordia, pero Absalón no hizo ninguna de esas actitudes. ¿Por qué te cuento esto? Ya van a ser casi 10 años. Era un martes 8 de agosto del 2010. Eran como las 4 de la mañana cuando yo sentí algo acá en mi corazón. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a mi papá. Quiero hablar con él, tengo la necesidad de ir a ver a mi papá. Y me dice, pero regresas luego, no te vayas a tardar, no te vayas a ir a tomar. Y le digo, no, voy a regresar luego, siento algo aquí en mi corazón, la necesidad de ir a ver a mi papá. Y sabes, bajé, chiflé, hablé a mi mamá, salió mi papá. Y me dice mi papá, ¿y ahora, mijo, qué cosa quieres? ¿Vienes tomado? Le dije, no vengo tomado, no vengo drogado, quiero hablar con usted. Y sabes, le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Hoy quiero pedirte perdón porque la verdad te he juzgado, te he criticado, y la verdad te he querido hasta pegar. Y de repente vi a mi papá llorar, y me dice mi papá, ¿sabes qué, mijo? También tú perdóname, yo te amo.
perdóname si yo nunca te he dicho que te amo. Y sabes, me abrazó y pude sentir los abrazos de papá. Y me dijo mi papá, acuéstate conmigo. Nos acostamos 5 minutos y me dijo, ve a tu casa porque tu esposa a lo mejor está preocupada. Y pasó el día martes, pasó miércoles y el día jueves 12 de agosto, día del taxista. Anteriormente mi papá trabajaba en un taxi y fue un jueves como a las 2 de la tarde cuando recibo una llamada de un amigo y me dice, oye, Iván, ¿no sabes si tu papá iba a trabajar? Y le digo, no, la verdad no sé, hasta donde yo sé iba a ir a la comida del 12 de agosto. ¿Por qué? Le digo. Me dice, es que ahí en el Cerro del Fortín, el carro que trae tu papá tuvo un accidente muy fuerte y la verdad se complicó y se lo llevaron a las personas, se los llevaron al hospital. Entonces yo bajé a casa de mi mamá y le pregunté a mi mamá, oye, Esma, le digo, ¿no sabes si mi papá iba a trabajar? Y me dice, no, nada más iba a la comida. Y salió mi hermana trabaja en el hospital civil y me pregunta a mi hermana por qué. Y le digo, es que fíjate que me avisaron que el carro de papá tuvo un accidente, pero si tú dices que no iba a trabajar, le digo, pues está bien. Le digo, pero ¿por qué no hablas por teléfono, preguntas a alguna de tus amigas para ver si es? La cosa está de que mi hermana habló por teléfono al hospital civil y pues ¿qué te cuento, mi hermano? Si era mi papá. Y se pusieron a gritar como locas y le digo a mi mamá, mi hermana, ¿saben qué? Vámonos al hospital. Llegamos al hospital, mi hermana entró por el otro lado, yo entré por urgencias, mi papá estaba en una camilla y mi papá me dice, ¿sabes qué, mi muchito? Sácame de acá, dice, ya no quiero estar acá. Fíjate, yo traía un cliente, dice, fíjate del cliente, pero sácame de acá, yo ya no quiero estar. Y sabes, en ese momento el brillo de los ojos de mi padre cambió. Desconozco por qué. Se acerca una enfermera y me dice, oiga, dice, no sabe si el carro traía seguro. Le digo, la verdad, no sé. Porque va a haber la necesidad de operar a su papá. Y le digo, pues voy a checar. Entonces revisé a mi papá si traía su cartera y no traía su cartera. Bajé acá a Santa Rosa y pregunté por las pertenencias de la persona que traía el taxi. Me entregaron su licencia. Se hizo un poquito tarde, como 7:30. Llegué al hospital, ahí estaba mi hermana. Mi hermana me hizo pasar. Eran como 7:45 cuando salió mi papá de una operación. Y estábamos ahí cuando de repente mi hermana comenzó a gritar. Y sabes, mi papá se murió ese día a las 9 de la noche. ¿Por qué te cuento esto? Porque ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera ido a ver a mi padre? Si yo no hubiera tomado la decisión al sentir que Dios había puesto dentro de mí. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera expresado el amor que yo sentía por él? ¿Qué hubiera pasado si mi papá no hubiera respondido a ese amor de ese momento? Sabes, quizás ahorita yo estuviera lamentándome, estuviera yo pensando, le hubiera dicho esto, hubiera hecho el otro. ¿Sabes qué? Hemos leído en la palabra de Dios que la vida es como el agua que se desparrama dentro de las aguas. Santiago dice que la vida que nosotros tenemos es como la niebla, que de repente está ahí, de repente se disipa, y así pasó con mi padre, ¿sabes? Y puedo ver el lado de Joab, un hombre orgulloso, y la palabra de Dios dice que el que se enorgullece, Dios lo quebranta. Y el que se quebranta, Dios lo enaltece. Y yo pude experimentar esa parte de la Biblia. Y escuchando y viendo pasajes de la Biblia, yo quiero compartir también, quiero que me acompañes a Lucas capítulo 15, en el versículo 11. Es la historia del hijo pródigo. Es una historia por muchos conocida, la mayoría no la sabemos. Y la palabra de Dios cuenta que había un varón que tenía 2 hijos, y uno de sus hijos le pide la herencia y el padre se la da y se la va a gastar y desparrama el dinero, y donde el hijo estaba, de repente escasea el alimento. Él llega al grado de pedir de comer la comida de los cerdos. Y sabes, el versículo central que me llama mucho la atención y quiero que me acompañes viene el versículo 15. En el capítulo 15, en el versículo 17, donde dice: y volviéndose en sí, dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y sabes que la palabra volvió en sí quiere decir que se arrepintió. Quiere decir que hubo en él un arrepentimiento que lo hizo volver a su padre, que lo hizo recordar lo que había en su casa, los privilegios que él tenía como hijo. Y sabes, me puedo identificar tanto porque anteriormente yo juzgaba a mi papá. Yo decía que mi papá había sido un hombre malo, un hombre duro conmigo, que nos había comparado entre hermanos. Pero ¿sabes qué? Recuerdo en una ocasión que mi papá me compró unos tenis y me los puse y me dijo mi papá: a ver, mi muchito, corre, corre. Y yo corría y me decía otra vez. Yo me sentía con esos tenis, ¿sabes? El hombre más veloz. Y entonces, en ese lado malo que tuve con mi papá, ¿sabes? También tuve recuerdos buenos ahora. Hoy que ya tengo 3 hijos, yo puedo saber que no todo en la vida ha sido malo, no todo en la vida fue malo con mi padre. Y entonces en el versículo 17 dice que este varón volvió en sí, se arrepintió. Y en el versículo 18 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y en el 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabes? Yo puedo identificarme plenamente con este varón, de ver cómo Dios había puesto el reconciliarme con mi padre, el ver cómo pude sentir el amor, la gracia, el perdón de mi papá. Y puedo identificarme tanto con este varón que regresa a casa de su padre y sabe, su papá le puso calzado, le puso vestido, le puso anillo, y todas estas cosas representan algo, pero yo quiero enfocarme en el becerro. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que tenía que pagar por el pecado. Anteriormente en Deuteronomio capítulo 21 del 18 al 21 podemos ver esa porción donde dice la palabra de Dios que si el hijo ofendía al padre, los padres tenían la obligación de corregirlos, pero si aún el hijo seguía pecando, ¿sabes? Dice que tenían que sacarlo fuera de la ciudad y los líderes tenían que apedrearlo hasta que muriera, porque así era la ley dura. Pero en este momento vemos la gracia, y ¿sabes? Yo pude experimentar esa gracia de Dios a través de los brazos de mi papá, y yo me pregunté si eso pudo hacer Dios con mi padre terrenal. Ahora tengo que buscar el perdón y la gracia de mi padre espiritual. ¿Sabes? Durante mucho tiempo yo estuve alejado, durante mucho tiempo yo viví lejos, yo viví lleno de rencor, de amargura. En el peor momento de mi vida, como adicto, como un hombre rencoroso, como un hombre alejado, yo pude experimentar el perdón de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Hace años yo tenía muchos errores, y sabes, el peor error que yo pude cargar en mi vida, después de estar alejado de la vida de mi padre, ¿sabes? Con mi esposa ya habíamos perdido 2 hijos y Dios nos dio la oportunidad de que se volviera a embarazar, y mi esposa tenía 6 meses de embarazo y yo me alejé de ella, y ¿sabes? El bebé a los 6 meses ya no se logró y mi bebé se murió. Y después vinieron a compartirme, me hablaban del amor de Dios y que Dios me podía perdonar y que Dios quería restablecer mi vida y que yo podía hallar gracia delante de sus ojos. Pero yo no quería nada con Dios. Me invitaron a unas pláticas, fui, y de repente nos decían: levanten las manos, adoren a Dios. Yo te quiero preguntar, ¿cómo crees tú que yo me sentía cuando me decían que yo alzara las manos, que yo bendijera a Dios, cuando por mi culpa,
por mi culpa. Yo sentía esa culpa. Por mi culpa, mi hijo se murió. Mi hijo no se logró. ¿Sabes? Ahorita ese bebé tuviera 10 años. Y es algo con el cual yo cargaba, porque hay cosas que nosotros hacemos en la vida que trae remordimiento, que trae culpabilidad, que trae un peso. Pero sabes, yo te puedo decir que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, me perdonó. Y puedo sentir el perdón de Dios y la gracia de Dios, porque pasaron algunos años, y los doctores nos habían dicho que ya no íbamos a poder tener hijos. Y yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposa por lo que le había hecho, el tiempo que yo le había hecho sufrir. Nos perdonamos y, ¿sabes? Le pedimos a Dios que nos diera la oportunidad de tener un hijo más. Y, ¿sabes? Dios me ha regalado 2 niñas cuando los doctores decían que ya no podíamos tener más hijos. Por eso te digo que puedo experimentar el dolor, el sufrimiento, pero también he podido experimentar la gracia y la bendición de Dios. Y en esta tarde, regresando al versículo principal, de que la vida se nos va muy rápido, la vida es como el agua. Hoy, en esta tarde, yo quisiera que te preguntaras si en algún momento de tu vida has ofendido a tu papá, has ofendido a tu mamá, has ofendido a tu familia. Regresa y pídele perdón a tu esposa, pero principalmente busca el perdón de Dios. No sé qué concepto tengas acerca de Dios, no sé qué concepto tengas del perdón de Dios, el vivir en Cristo, pero yo te quiero decir en esta tarde que su amor y su misericordia es más grande que tu perdón, es más grande que tu pecado, es más grande que tu falta. La misericordia de Dios se extiende aún hacia tus hijos, hacia a una vida plena y llena de su amor. Hoy en esta tarde yo te quiero invitar, y que no seas como ese Absalón orgulloso. Yo quiero invitarte a que hoy tomes la decisión, como el hijo pródigo, reconocer y poner en tu corazón ese sentimiento de arrepentimiento, de una búsqueda de Dios, una búsqueda sincera, porque dice la palabra de Dios que el Señor no rechaza a un corazón quebrantado. Sabes, cuando tú desgarras tu corazón delante de Dios y haces una oración sincera con todo tu corazón, el Señor te perdona, el Señor te abraza, el Señor no te va a rechazar. Al contrario, el Señor va a poner de su espíritu en tu vida para que te acompañe toda tu vida. Sabes, en el libro de Hechos, cuando Pedro da su primer discurso y dice: arrepentíos y convertíos para que puedas hallar la gracia de Dios, perdón de pecados, y recibas el don del Espíritu Santo. ¿Sabes? Hoy en esta tarde yo quiero invitarte que si hoy reconoces que has pecado y quieres reconciliarte con el Padre, hoy puedas venir delante de Dios y le digas: ¿sabes qué, Señor? He pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y puedas recibir la gracia y el perdón de Dios. En esta tarde yo te quiero invitar a que hagas junto conmigo una oración y le puedas decir al Padre: perdóname, Señor. Y quiero que hagas conmigo una oración, si tú estás en este momento, y hagas una oración conmigo. Señor, hoy en esta tarde te damos gracias, Señor, porque hoy tomamos la decisión de venir delante de ti, Señor, reconociendo que hemos pecado contra ti, Señor, reconociendo que hemos pecado, que hemos cometido faltas, hemos cometido errores, Señor. Hoy pedimos, Señor, que derrames de tu gracia y que nos abraces, Señor, y que podamos reconciliarnos, Señor, contigo principalmente, Señor. Hoy creemos, Señor, que el sacrificio de Jesús, Señor, ha sido derramado, Señor, y su sangre preciosa cubre nuestro pecado, Señor. Hoy creemos que el sacrificio de Cristo fue satisfecho, Señor, porque Él fue a la cruz, derramó su sangre, fue muerto, sepultado, pero sabemos que al tercer día resucitó, Señor, y ahí está nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor, y dando la oportunidad, Señor, si tenemos a nuestro Padre, a nuestra Madre, que podamos pedirle perdón, Señor. Y si tú estás ahí y ya perdiste a tu papá, a tu mamá, y no tuviste la oportunidad de decirle cuánto la amaste, ¿sabes?
Hoy yo te quiero invitar a que le pidas perdón a Dios y le puedas decir: Señor, perdóname porque no honré a mi padre, porque no honré a mi madre, porque no honré a mis hijos. Señor, perdóname, extiende tu mano, ten misericordia de mí, abrázame, Señor, levántame, restáurame, te necesito, Señor, ten misericordia, acompáñame, Señor, y no me dejes solo, Dios, porque si tú me dejas, no sé qué haría, Señor. Quita todo orgullo, toda ira, Señor, y que yo pueda ser como ese hijo pródigo, Señor, que yo reconozca mi pecado y pueda venir a ti, Señor, porque yo sé que tú esperas que yo venga a ti, Señor. Yo sé que tú estás como un padre, Señor, esperando que yo regrese a casa y que tú pongas en mí, Señor, calzado, vestido, el anillo, Señor, y quiero en el sacrificio pleno y completo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque sabemos que en ti tus promesas son sí, son amén. Sabemos que en ti, Señor, hay esperanza. Te pedimos, Señor, que restaure, Señor, nuestras vidas, que restaure, Señor, nuestro matrimonio, que restaure, Señor, nuestro trabajo, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde y bendecimos, Señor, tu nombre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.